Buenas, 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 ¿cómo están? Espero que estén súper genial. En esta oportunidad vengo a explicarles lo que es el tema de conjuntos. Es un tema súper fácil, no tiene mucha complicación y es bastante importante para que aprendamos a agrupar y a relacionar elementos. Yo soy su profesora Olga Cris Meneses, los que no me conocen, y esta primera parte de conjuntos, que la dividí en dos, solamente vamos a ver lo básico, ¿ok? Los conceptos, los tipos, la forma de escribirlos y algunos ejercicios como para calentar. Empecemos. Fíjense que cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando de agrupaciones, reunión de objetos o números similares. Entonces, dentro, digamos que, sí, dentro de un grupo, vamos a asociar elementos similares. ¿Ok? Pueden ser objetos, pueden ser números, pueden ser letras, etc. Lo que está dentro del conjunto le vamos a llamar elementos. Como dije, pueden ser objetos o números que forman el conjunto. En este caso, fíjate, el conjunto es el conjunto del deporte del fútbol. ¿Ok? ¿Qué es lo que forma parte del conjunto de fútbol? Bueno, los elementos de la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, la pelota, los zapatos, la medalla, etc. Hay varias maneras de representar a los conjuntos, ¿ok? Está la forma gráfica, que es a través del diagrama de Venn, y está la forma matemática. Entonces, de la forma gráfica, que es la que tenemos aquí presente, tenemos el diagrama de Venn, que simplemente es colocar los elementos de un conjunto dentro del círculo. El círculo va a representar lo que es el conjunto. Y dentro del círculo solamente va a estar todos los elementos vinculantes a este conjunto. El conjunto tiene que tener un nombre, pero vamos a coger una letra de mayúscula cerquita, fíjense dónde está la A, fíjense dónde está la B pequeña, que nos diga que bueno, ese es el conjunto A o este es el conjunto B pequeño. La mayoría de las veces la gente cuando representa el diagrama de Venn no le coloca el cuadrado, pero el círculo debe ir dentro de un cuadrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del conjunto B pequeña, el conjunto es el conjunto de estas letras que están dentro del círculo, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. Sin embargo, sabemos que estas 7 letras no son las únicas letras del abecedario. Hay más letras, pero esas letras no forman parte del conjunto, por eso no están aquí. ¿Dónde irían esas letras? Bueno, están fuera del círculo, pero dentro del cuadrado. Lo que pasa es que, bueno, yo no las puse. Pero se sobreentiende que el resto de las letras está dentro del cuadrado y más adelante vamos a entender por qué a ese espacio que está dentro del cuadrado lo llamamos universo. ¿Ok? O sea, el universo es el espacio que está dentro del cuadrado, pero no está dentro del círculo. ¿Ok? Es ese espacio fuera del círculo y dentro del cuadrado. Ojo. Otra manera de ver los conjuntos es de esta manera. ¿Ok? Bueno, tienes un conjunto de pelotas deportivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a escoger? Todas las pelotas deportivas que conozcas, ¿no? Entonces, ves cómo tienes tu cuadrado, que es el resto del universo. ¿Qué es el universo? Bueno, todos los elementos deportivos de cualquier disciplina. Yo aquí escogí el conjunto de pelotas. Incluso me atreví a hacer un subconjunto, ¿ok? O sea, dentro del conjunto de pelotas, escogí al conjunto de pelotas de fútbol. Eso también puede pasar, o sea, son dos conjuntos que comparten elementos. Esta es otra manera de hacer el diagrama de Venn. ¿Ok? Estos son lo que llamamos conjuntos interceptados. Más adelante vamos a amplificar esto. Estos conjuntos interceptados en realidad son operaciones que tú puedes hacer con los conjuntos. Lo que me importa en esta oportunidad es que te enfoques a ver cómo tú con el diagrama de Venn, es decir, con los círculos, puedes agrupar elementos.
Del lado derecho estamos agrupando elementos que vuelan. Tenemos los dos aviones, la paloma, el murciélago y la guacamaya. Y del lado izquierdo tenemos elementos que son animales. Tenemos los animales, mamíferos, otros no tanto, anfibios, bueno, no sé, en fin. El pez no es anfibio, déjenlo así. El punto es que son animales, ¿ok? En esta oportunidad, ¿por qué están interceptados? Bueno, porque tanto la guacamaya, el murciélago y la paloma están en el conjunto de los animales porque son animales, pero también están en el conjunto de los objetos que vuelan porque ellas vuelan, ¿no? Entonces, hay una zona fronteriza que es común para ambos, por eso es que lo llamamos interceptado. Otra manera de representar los conjuntos es así, pues, bueno, aquí digo unión porque los dos conjuntos, el azul y el amarillo, van a transformarse en un solo conjunto. Entonces ya no son dos círculos, ya sería un solo círculo. Si es unión es porque los elementos del azul, del círculo azul y del círculo amarillo, es decir, el conjunto P y el conjunto M, van a tener los mismos elementos. Entonces va a ser un solo conjunto que tiene los elementos 7, 5, 4, 9, 6 y 8. Otra manera de representar la unión, o sea, esa es una forma de representar la unión. Otra forma de representar la unión es esta, ¿no? Fíjate que estoy colocando los dos círculos dentro del cuadrado que te dije que era universo, ¿no? Aquí, bueno, me faltó colocarle el nombre de cada conjunto, pero estoy colocando dentro del cuadrado, ¿ok? Estoy ubicando a dos conjuntos, ¿ok? Y voy a entender que como estoy seleccionando esos dos, entonces es un solo conjunto. ¿Sí va? Claro, más adelante hay una nomenclatura para esto. Pero estas son las maneras en que tú frecuentemente vas a ver los conjuntos según el diagrama de Venn. Fíjate que en todos los casos el círculo representa el conjunto que, bueno, tiene una letrica afuera que es la inicial del nombre del conjunto, y estos círculos van a tener elementos que se asocian. Fíjate el círculo izquierdo. ¿Qué tiene? Bueno, es un círculo que contiene elementos similares. ¿Por qué? Bueno, porque todos son animales. ¿Sí va? O sea, no estás viendo ahí un carro, no estás viendo ahí un avión, no estás viendo ahí una botella o una jarra, no. Es un círculo que tiene elementos que se parecen, que se vinculan, porque es el conjunto de los animales. Entonces, ¿quiénes tienen que estar allí? Los animales. Del otro lado, este es el conjunto de transporte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar en ese conjunto? Transporte. ¿Ok? Entonces ves carros, ves aviones, ves bicicletas, ves unos rieles que, bueno, se sobreentiende que son los rieles de... Ah, no, no son rieles, es una lancha. ¿Ok? Todos son medios de transporte. Entonces, este es el conjunto de transporte. No estás viendo una rana, no estás viendo una botella de gaseosa, no estás viendo colores. Estás viendo transporte, porque es el conjunto de transporte. Este es el diagrama de Venn. Ahora les presento la segunda forma de representar a los conjuntos, que es la forma matemática. Dentro de esta forma hay como que varias maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate, siempre que tú vayas a escribir de manera matemática un conjunto, la inicial del nombre del conjunto, ¿ok? Solamente vas a escoger esa inicial, por ejemplo, el conjunto de las vocales. Colocas B igual a. Las llaves, a eso se le llama llaves, es lo que te vendría sustituyendo el círculo, ¿ok? Siempre que veas una llave es porque vas a escribir una agrupación de elementos similares. Las llaves es igual al círculo. Las llaves es el conjunto. Y
todo lo que escribas dentro de las llaves van a ser los elementos que pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, el conjunto F es el conjunto de fútbol. Fútbol, el conjunto de fútbol, está representado por los elementos pelota, zapato, copa, cancha, tarjeta, pito, banderín. ¿Ok? Separas cada elemento con una coma. Nada de colocar conectores como I u O. No es pelota, zapato, copa, cancha, tarjeta, pito y banderín. No. Aunque sean esos únicos elementos, no vas a colocar la palabra I. Siempre lo vas a separar con comas, cada uno. ¿Ok? Para tú poder determinar qué elementos están dentro de un conjunto y qué elementos no, pues tú tienes que utilizar el símbolo de pertenencia. Con este símbolo tú vas a decir que hay elementos que pertenecen al conjunto F y hay elementos que no pertenecen al conjunto F. El símbolo de pertenencia es este que estás viendo acá. ¿Ok? Cuando pertenece, pues colocas se parece una E, lo colocas así, y cuando no pertenece, escribes el mismo círculo con una diagonal. Ejemplos de pertenencia. Entonces tenemos el primer ejemplo, el conjunto M está formado por los elementos 1, 3, 6, 7 y 11. ¿Ok? Yo estoy diciendo y 11, pero cuando tú lo vayas a escribir, copias coma 11. ¿Sí va? Entonces, para tú poder decir que un elemento pertenece o no, tú simplemente vas a colocar así, y pertenece al conjunto M. Vas a colocar el nombre del conjunto, o sea, la inicial del conjunto, el símbolo de pertenencia y la inicial del otro conjunto al que lo quieres asociar. Y se lee y pertenece al conjunto M. Nos concentramos en el conjunto M que tiene los elementos 1, 3, 6, 7 y 11. ¿El 9 pertenece al conjunto M? No. ¿Cómo lo escribimos de manera matemática? 9, colocamos la E con el guión, M. ¿Cómo se lee eso? 9 no pertenece al conjunto M. Y efectivamente no encontramos el número 9 dentro del conjunto M. Otro. El conjunto V de vocales. ¿Ves? La manera matemática de escribirlo es el conjunto V es igual a llave. ¿Por qué llave? Porque acuérdate que las llaves simbolizan el conjunto. Y escribes, como el conjunto se llama V de vocales, escribes los elementos que forman parte de ese conjunto. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Siempre separado por comas. Entonces, el elemento E forma parte del conjunto V. Sí, entonces lo escribes así como está aquí. E pertenece a V. Esa B va en mayúscula, porque es la inicial del conjunto, del nombre del conjunto. Entonces, E pertenece al conjunto B. ¿La letra H pertenece al conjunto B? No, la letra H no es una vocal. La letra H estaría en el universo, pues, o sea, en el resto de las letras, pero el conjunto B solamente son esos 5 elementos. Vas a colocar H no pertenece al conjunto B. Entonces, cuando estamos escribiendo de manera matemática un conjunto, tenemos como que dos maneras de hacerlo. ¿Ok? La primera es por extensión y la segunda es por compresión. Entonces, por extensión, y por eso te coloco 1 extensión, es la manera de determinar el conjunto. ¿A qué llamamos determinar el conjunto? Determinar un conjunto significa que tenemos que decir cuáles son los elementos del conjunto. Eso es lo que yo llamo determinar un conjunto. Entonces, hay dos maneras de decir cuáles son los elementos del conjunto dentro de la forma matemática. Está la extensión
y está la compresión. Entonces, por extensión es la que estamos viendo justo ahora. Es escribir cada uno de los elementos que forman parte del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A está formado por amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Entonces, escribimos amarillo, azul, rojo. Esa sería la forma matemática de escribirlo. Ahora, la forma gráfica es con el diagrama de Venn y lo escribes de esta manera. Dentro del círculo, escribes amarillo, azul y rojo, colocas la A, que es el nombre, y acuérdate de colocar el rectángulo alrededor porque dentro del rectángulo está el resto de los colores. La segunda manera de determinar los elementos de un conjunto, según su forma matemática, es por compresión. ¿Ok? Entonces, lo que va a caracterizar la compresión es que tú vas a escoger una característica bastante general de los elementos. ¿Ok? Y lo vas a mencionar. Entonces, por compresión tenemos dos formas de expresar las generalidades de los elementos. Digamos que está la manera, digamos, más normal, pues, de expresar la generalidad, que es mencionar, en vez de, cuando abres la llave, en vez de escribir cada uno de los elementos, como en la parte de extensión, simplemente vas a colocar la característica general. En este caso, el conjunto A está formado por los días de la semana. Voy a inventar otro. El conjunto A está formado por, no sé, los meses del año. ¿Ok? O está formado por el conjunto de los números naturales, que son todos los números positivos. Entonces yo lo escribo el conjunto de los números naturales, pero tiene que ser escrito. Y cierro la llave. Recuérdate que la llave significa conjunto. Otra manera de expresar la generalidad, ¿no?, de esta compresión es con notación simbólica. ¿Sí va? Esta es la manera más común que vas a ver los conjuntos expresados a nivel matemático, entonces presta bastante atención a esta parte. Esta forma de notación simbólica, como te dije, es la más usada. Se usa una X llamado elemento genérico, que es la primera X que estás viendo allí. Esta primera X que estás viendo allí, bueno, es igual a la segunda X, pero esta X que estás viendo allí no representa a ningún elemento en particular. Es decir, la X no representa ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Simplemente es una manera de decir algo. ¿Ok? Este es el elemento genérico, o sea, es la característica genérica. No representa un elemento particular. ¿Cómo se lee eso? Así. Bueno, vamos a aclarar primero que esa barra vertical que está a la derecha de la X significa tal que o significa o, pero o cuando estás como comparando dos cosas, pues esto o esto. También puedes sustituirlo por la palabra tal que. Entonces, recuerda, las llaves es para determinar los elementos del conjunto, es para decir, bueno, vamos a agrupar. Y la línea vertical es para decir tal que. ¿Para qué tú utilizas la palabra tal que? Para expresar una condición. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Pues la generalidad de la que estamos hablando, la generalidad de esos elementos. Aquí use otro ejemplo. El conjunto A, así se lee. El conjunto A es el conjunto que está formado, en ese momento abres paréntesis, por los elementos de X. Acuérdate que X no forma parte de los elementos, sino X
tales que X sea un punto cardinal. Si X llegase a ser norte, sur, este y oeste, que son los puntos cardinales, entonces forma parte del conjunto A. ¿Ok? En este caso, el símbolo X es usado simplemente para representar los elementos del conjunto A. O sea, es como una representación, pero no es que X es norte, o X es sur, o X es este u oeste, no. Es una generalidad. Y después que tú colocas la barra, tú dices tal que, entonces, tal que, ahí viene la condición. Si X es cualquiera de los 4 puntos cardinales, ¿forma parte del conjunto? Pues sí. Pero miren, si no, pues no. ¿Ok? Como te dije, después del tal que, pues te presentan la generalidad. Sin embargo, no. O sea, te presentan la generalidad y cuando tú escribes esta generalidad, tú puedes acentuar las condiciones de esos elementos a través de la disyunción, que en este caso es la letra O. ¿Qué quiere decir la letra O? Bueno, que X puede ser o una cosa u otra cosa. ¿Ok? O puede ser ambas. ¿No? O sea, hay como, la condición es como flexible, ¿no? Fíjate aquí. El conjunto A está formado por los elementos A, tal que A sea un mamífero o un felino. O sea, puede ser la opción A, murciélago, puede ser la opción B, gato, puede ser ambos, un murciélago y un gato, ¿sí? Pero no puede ser un tiburón. ¿Ves? O es murciélago o es gato. Es como cuando los adultos buscan empleo y te ponen las condiciones. Bueno, tiene que ser una persona mayor de 18 años, que sea, por ejemplo, hombre. Mira, yo soy hombre y tengo más de 18. Bueno, cumple con las dos condiciones. Tienes más de 18 y eres hombre. Mira, yo soy hombre, que digo, yo tengo más de 18. Buenísimo, cumple con una condición. Pero soy mujer. Bueno, pero eres mayor de 18, entonces pasa. Mira, yo soy mujer. Ya no cumples con una condición, pero bueno. Y tengo 17, no. O eres mayor, tienes que ser mayor de edad o tienes que ser hombre. Soy mujer, bueno, pero tengo 18, entra. Soy mujer, pero tengo 17, no entra. ¿Sí? Otro conectivo es I. Este I es inclusivo. ¿Ok? Quiere decir que los elementos que forman parte del conjunto, juro, porque sí, tienen que tener las dos características de manera obligatoria. Fíjate el ejemplo. El conjunto C está formado por los elementos X, tal que X sea un número menor que 10 y mayor que menos 1. Tiene que ser mayor que 10, los números mayores que 10, ¿cuáles son? ¿Qué digo? Los números menores que 10 y mayor que menos 1. ¿Cuáles son los números menores que 10? Bueno, son el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2, el menos 3, el menos 4, hasta el menos infinito. Porque no te están diciendo otra cosa, te están diciendo los menores que 10. Es decir, del 9 para abajo. Y para abajo incluye el menos infinito. Y te están diciendo los números mayores que menos 1. ¿Cuáles son los números mayores que menos 1? Pues todos los positivos, incluyendo el 0, que no es un número, pero en fin. ¿Cuáles van a ser entonces los elementos del conjunto C? Pues los números que estén dentro de esas dos condiciones. ¿Sí va? Los que estén atrapados. ¿Y quiénes quedaron atrapados en esas dos condiciones?
El 0, el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ves? Un ejemplo de los conectivos. El conjunto K está formado por los elementos X, tal que X sea mayor o igual, ojo con esto, si dice igual es porque está incluyendo al 4, el 4 está incluido, si no dice igual no incluye el 4, mayor o igual a 4 y menor o igual a 8, ¿ok? Entonces fíjate el conjunto K, que es el circulito morado. Mayor o igual a 4, ¿cuáles son mayores o igual a 4? 4, 5, 6, 7, ahí faltó el 8. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, pero también te dice menores iguales a 8. Sería 8, 7, 6, 5, 4. ¿Ok? Ahí falta el 8. En el caso de la L, conjunto L está formado por los elementos X tales que X sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Bueno, no vamos a colocarle el igual porque el 5 me quedó lejos. Entonces, menor a 5, ok, vamos a ponerlo así. Y fíjate que el conjunto L, mayores o iguales a 1, sí, 1, 2, 3, 4. Menores que 5, sí, 4, 3, 2, 1. Ok, borren el igual. Ahora, los conjuntos se subdividen, ok. Hay distintos tipos de conjuntos, no todos los conjuntos son iguales. Entonces, tenemos el universal, que ya se los expliqué, ¿verdad? Es como el todo. Tenemos el conjunto vacío, no hay mucho que explicar aquí. Tenemos el conjunto unitario, el conjunto finito y el conjunto infinito. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Como les expliqué, el conjunto universal, ¿ok?, es de donde tú vas a tomar los elementos, ¿ok? De allí es que lo vas a tomar. Por ejemplo, el conjunto B. ¿Cuál es el conjunto B? El conjunto B está formado por las vocales A y Ya. Siempre el nombre del conjunto va como que afuera, ¿ves? Esa B naranja es el nombre del conjunto, del circulito chiquitito. Y el cuadrado que te mencioné hace rato es el resto de las letras que hay en el abecedario. ¿Cuáles son las letras que hay en el abecedario? En este caso las vocales. O, E, U. ¿De dónde tomamos las vocales? Bueno, del universo. Y de esas 5 vocales escogimos la A y la I y la llamamos conjunto B. Entonces, ¿cuál es el conjunto U? Lo que no está en el conjunto B. El conjunto vacío, pues es el que no tiene elementos. Y aquí no hay mucho que explicar, excepto que a nivel matemático, cuando lo vayas a escribir, hay dos maneras de escribirlo. Escribes dos llaves así, encontradas una con otra, sin nada porque no tiene elementos. O escribes una O con una diagonal. Esta es una letra griega. Pero para ti, más fácil, una O con una diagonal, eso quiere decir que es un conjunto vacío. El conjunto unitario, pues tampoco hay mucho que explicar. Es el que tiene un solo elemento. Entonces, según el diagrama de Venn, del lado izquierdo lo colocas un solo círculo que tiene una sola manzana, porque no hay otro elemento. ¿Ok? Bueno, esto debería estar encerrado en un cuadradito, lo que pasa es que a la gente se le olvida y no todo el mundo le presta atención. Y del lado derecho es la forma matemática, ¿ok? Que decimos, el conjunto A está formado por el elemento manzana. Y cierra corchete. El conjunto finito es cuando podemos contar todos y cada uno de los elementos de un conjunto. En el caso de las vocales, es un conjunto finito, ¿por qué? Porque son 5 letras. ¿De cuántas, pues? Creo que 27 es el alfabeto español. ¿Sí va? Son 5 letras.
en este caso. Te recuerdo, el conjunto A está escrito de una forma matemática, pero con el procedimiento de extensión. ¿Por qué? Porque los elementos están siendo mencionados uno a uno de manera detallada. Ahora, por comprensión, según la notación simbólica, puedes escribir este otro ejemplo que sería el conjunto Z. Está formado por X elementos, tal que X es una palabra. O sea, una palabra, no dos palabras, ni tres palabras, ni cuatro, ni cinco, es una palabra. ¿Cuántos elementos hay allí? Una palabra. No sabemos cuál es y tampoco nos interesa. Cierro llave. Y el conjunto infinito es cuando no te precisan la cantidad de elementos que están involucrados dentro del conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, el conjunto A está formado por decenas del conjunto de los números naturales, que son todos los positivos. ¿Cuántas decenas tienen los números naturales? No, muchachos, tomando en cuenta que los números positivos van del 0 al infinito, imagínate de 10 en 10. No vas a escribir todo hasta que llegues al infinito positivo, jamás. Tú mencionas algunos, siempre separándole con una coma, y luego, para indicar que hay más elementos, vas a colocar 3 puntos suspensivos y luego es que vas a cerrar la llave, que es lo que representa el conjunto. Otro ejemplo, esta manera de escribirlo es por extensión, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada conjunto está escrito de manera detallada, aunque es un conjunto infinito. Y según la forma matemática, por compresión, está la notación simbólica, que es el ejemplo del conjunto Z. Decimos que el conjunto Z está formado por los elementos X, tal que es la barra vertical, X es una decena. O sea, si X es una decena, 10, 20, 30, 40, lo que sea, forma parte del conjunto Z. Cierro llave. Vamos a practicar, vamos a practicar, vamos a practicar en este momento. Por favor, aprovecha, tenga a la mano cuaderno, lápiz, y que lo que no se practica no se recuerda. ¿Sí va? Hay que practicarlo y muchachos, esto con una sola explicación, un solo video no te lo vas a aprender, no lo vas a memorizar, porque la memoria visual y auditiva es buena, pero lo que más te va a quedar es practicarlo de manera constante, porque la mano tiene memoria. Entonces, escoge este momento para empezar a anotar en tu cuaderno. ¿Ok? Trata que sea a mano para que se te grabe mejor. ¿Listo? Vamos. Dados los conjuntos A, que están formados por los elementos 1, 2, 3, A, B, C. El conjunto B, que está formado por los elementos menos 2, menos 1, 0, X, Y, Z. Y el conjunto C, ese es el conjunto B. Y el conjunto C, que están formados por Juan, Miguel y Pedro. Aunque yo dije y Pedro, nunca vas a colocar el I, ojo. Vamos a indicar una de las siguientes notaciones. Fíjate lo que vamos a hacer. Yo te voy a indicar estas notaciones, ¿ok? Y en la siguiente lámina, yo te voy a dar una tabla y tú me vas a decir si esas notaciones que yo te estoy dando aquí son ciertas o no son ciertas. Entonces, yo voy a empezar por el ejemplo A. No lo vas a ver escrito, te lo voy a decir. Y tú vas a hacer lo mismo con las 7 opciones hacia adelante. ¿Ok? Sí, ya sé que le vas a tomar un captura a esto, pero pon en pausa el video y escribe el ejercicio. ¿Ok? Bueno, supongo que ya lo hiciste. Vamos a la siguiente tabla.
¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, cuando a ti te den un problema así, lo primero es tener orden. Entonces, tú vas a agarrar todos los conjuntos y los vas a anotar de manera ordenada, como yo lo estoy haciendo en la izquierda. Estoy anotando el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces, cada uno de estos conjuntos, te repito, porque sé que la gente se confunde, cada uno de estos conjuntos está escrito de forma matemática, pero por el procedimiento de extensión. Extensión, ya que estoy escribiendo cada uno de los elementos que forman el conjunto. Fíjate, esta tablita la vas a hacer también, ¿ok? Estoy escribiendo cada una de las opciones. Y tú me vas a decir si la opción A, B, C es cierta o no es cierta. La opción A te dice, Juan pertenece al conjunto C. Así es que se escribe. Escribes un elemento, escribes el símbolo E de pertenecer, bueno, no es E, pero se parece. Y luego escribes la inicial del otro conjunto que lo estás relacionando. Del conjunto que lo estás relacionando. Entonces, aquí que está diciendo la A, el elemento Juan pertenece al conjunto C. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Entonces, aquí yo voy a colocar en este cuadrito que dice E pertenece, yo voy a colocar cierto. Al lado, ¿ves? Dice pertenece y el otro, la diagonal va sobre la E. El otro es no pertenece. Entonces yo le escribo en el primer cuadrito clarito que está en la izquierda. Sí pertenece. El elemento 1 pertenece al conjunto A. Bueno, vamos a ver todos los elementos que forman parte del conjunto A. Y si ese elemento está dentro del conjunto A, entonces, ¿qué opción vas a poner? Que pertenece. El elemento 1 forma parte, forma parte del conjunto B o pertenece al conjunto B. Vas a ver los elementos del conjunto B que están aquí en la izquierda. Menos 2, menos 1, 0, X, Y, Z. Entonces, ¿es verdad que el 1 positivo forma parte del conjunto B? Si es verdad, lo colocas donde dice el símbolo pertenecer. Pero si no es verdad, lo colocas en la columna donde está el conjunto no pertenece. ¿Sí? Y así vas a hacer con la D, la E, la F, la G y la H. ¿Ok? Pausa el video y haz el ejercicio. Mientras yo continúo con la clase. Vamos, que hay más ejercicios. Otro. De los siguientes conjuntos dados a continuación, indicar si están bien o mal determinados. Entonces, el primero, este libro, esta mesa, esta laptop. El segundo, mis hermanos. El tercero, deportistas más destacados del fútbol. ¿No? Entonces, acuérdate, para determinar un conjunto, usamos dos procedimientos, por extensión y por compresión. Entonces, por extensión es cuando se nombra cada uno de los elementos del conjunto. Tienes un conjunto y dentro de ese conjunto está escrito cada uno de los elementos. ¿Ves? ¿Tú crees que eso esté reflejado en la opción A, en la opción B, en la opción C? Vamos pensando. Ajá. El conjunto está determinado por compresión cuando se enuncia una propiedad que es común a todos y cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, los meses del año, los puntos cardinales, los colores primarios. ¿Ok? Aquí, cuando decimos, este libro, esta mesa, esta laptop, opción A. Opción B, mis hermanos. Deportistas más destacados de fútbol. ¿Se ven? ¿No se ven? Vamos con la respuesta.
Fíjate, en la primera, como conocemos cada uno de los elementos, podemos decir que el conjunto está bien determinado. ¿Por qué? Porque, bueno, se menciona libro, mesa, laptop. El segundo, ¿conocemos a los elementos? Sí, yo conozco a todos mis hermanos, pero está escrito por compresión, ¿ok? En cambio que la primera está escrito por extensión. ¿Qué pasa con la última? Bueno, deportista es más destacado del fútbol, pero ajá, o sea, ¿cómo hay que estar para estar destacados o no? O sea, está mal determinado porque cada persona, para cada persona, pues los elementos son diferentes. O sea, quizás para mí el mejor deportista es Cristiano Ronaldo, pero para ti el mejor deportista sea Messi. Entonces, hay que detallar mejor eso como deportistas más destacados. Pero ajá, ¿cómo es más destacado? Por eso es que está mal determinado. Anotar de manera simbólica cada uno de los siguientes conjuntos. Por favor, presta atención acá. Acuérdate que de manera simbólica, ¿por qué le decimos con la notación simbólica? Porque con la notación simbólica es por compresión. Igual vas a usar una característica genérica, pero también vas a usar el elemento genérico. ¿Ok? ¿Sí? Vas a usar la barrita tal que y vas a usar las llaves. Entonces, ¿cómo sería eso? Ya te di tiempo suficiente para que lo hicieras por ti mismo, así que vamos a ver las respuestas. Ok, mis tíos, ¿cómo sería? El conjunto A está formado por los elementos X, tal que X sea mi tío. Siempre lo vas a colocar de manera singular. Yo sé que el conjunto se refiere a mis tíos, pero cuando lo anotes con notación simbólica, lo vas a usar de manera singular. Igual que aquí, el conjunto B está formado por X elementos, tal que X sea mi profesor. O sea, si X es mi profesor, entonces sí. El conjunto C está formado por X elementos, tal que X sea un día de la semana. ¿Ok? Siempre es en singular. Otro. Indicar cómo están determinados cada uno de los siguientes ejercicios. ¿Cómo es eso determinado? Acuérdate, tienes que decir si es por extensión o si es por compresión. Y por compresión hay dos maneras de hacerlo. ¿Ok? La manera genérica normal y por notación científica. Aquí tú vas a decir cuál de estas cuatro pues tienen estos procedimientos. ¿Ok? Bueno, el reto es que cuando tú lo veas ya tú más o menos te acuerdes de las cosas, pero ya se acabó el tiempo, entonces vamos a ver la respuesta. Los que pensaron que el conjunto A era por extensión, pues sí, la pegaron. Es por extensión. O sea, conozco el elemento A y conozco el elemento B, entonces sí. El conjunto B, muy bien, compresión. ¿Por qué? Porque no hay un detalle de los elementos, sino como que de forma genérica escribo mis profesores. Y las últimas dos es por notación científica, también es por compresión, ¿ok? Ojo. Pero es por compresión de la forma notación científica, ya que estoy usando la X, que es el elemento genérico, que no es un día de la semana, ¿no? Y la barrita tal que. Entonces, por ejemplo, el conjunto D está formado por X elementos, tal que X sea un sentido corporal. Ahora esta. Determinar por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Aquí te lo estoy colocando de manera compresiva con la notación científica. Fíjate que tienen el elemento genérico que es la X y la barrita de tal que, y tú me lo vas a llevar a extensión. Entonces, extensión es más detalle, ¿no? Pon pausa el video e intenta hacerlo por ti mismo.
Solamente inténtalo. Y bueno, después de eso vamos a ver las respuestas. Ok. ¿Ves? El conjunto P está formado por amarillo, azul y rojo. ¿Por qué? Porque estos son los colores de la bandera nacional, al menos de Venezuela. Y Colombia y Ecuador. El conjunto E, que es un pronombre personal. Un pronombre personal es cuando, o sea, yo, tú, nosotros, vosotros, o ustedes y ellos. Esos son los pronombres personales. Entonces, ya por extensión, menciono cada uno de los pronombres personales, que todos los menciono uno por uno. Y la notación científica, fíjate que simplemente agarro y coloco pronombre personal, que es como se llaman a todos estos sujetos, por así decirlo. ¿Sí va? Ahora ya estuvo bueno de ver ejemplos con palabras. Vamos a hacerlo con números, que es la manera más común en que vas a ver los ejercicios y las operaciones con conjuntos, con notación científica y con números. Entonces vamos a analizar cada uno de los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, está formado por X elementos que pertenecen al conjunto de los números naturales, que es lo que significa n, tal que x sea menor a 9. Cierro la llave. Y B, vamos, intenta decirlo tú, pon pausa el video, intenta tú decir cómo se lee B. ¿Ok? Yo confío en que lo estás haciendo, pero yo tengo que seguir la explicación. B es el conjunto que está formado por X elementos que pertenecen al conjunto Z, tal que X sea mayor a menos 4. Fíjate que después del tal que yo te pongo en la condición. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo hacer como que una línea con todos los números, como estamos hablando aquí, de los números naturales en el conjunto A. Bueno, tú haces una línea de los números naturales. Fíjate que le coloco n, ¿no? Y escribo todos los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, hasta, yo le escribí hasta el 20. ¿Qué me están diciendo? Son los números menores que 9. Es decir, que el 9 no lo voy a incluir porque es menor que 9. ¿Cuáles son los menores que 9? El 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, hasta el 0. Hay gente que no escribe el 0 porque no lo considera un número. Eso te lo dejo a ti. ¿Sí va? Cuando vayas a colocar los elementos dentro del conjunto A, siempre deben estar ordenados. Entonces, aunque menores que 9, empezaríamos por el 8, la manera ordenada es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro mis dos llaves. ¿Por qué? Porque es el conjunto. Ahora, ¿cómo quedaría el B? ¿Cómo crees tú que quedaría el B? Pausa el video, inténtalo hacer de tu parte. No te preocupes, atrévete a hacer algo que no esté bien hecho. No hay problema, eso lo vamos a corregir justo ahora. Coloco igual una línea con todos los números del conjunto Z, que son los positivos y los negativos. Y voy a partir de cuál es la condición, que sea mayor que menos 4. ¿Cuáles son los números mayores que menos 4? Pues los que están más cerca del 0. Me paro en el menos 4 y en adelante, es decir, del menos 4 hacia la derecha, son todos los números que yo voy a tomar. ¿Ok? 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y continúo, le coloco punto suspensivo porque no me dice hasta dónde. Me dice que tiene que ser mayor que menos 4, pero no me dice hasta dónde. ¿Ves? La manera de escribirlo por extensión es mencionar cada uno de los elementos y fíjate que le coloco 3 puntos suspensivos porque no me dicen hasta dónde. Ahora tú, ¿ok? Ya yo te guié, ya lo hicimos juntos, ya practicamos. Ahora tú
determina por extensión, recuerda, extensión, elementos detallados, cada uno de los siguientes conjuntos. Aquí tienes cada uno de los conjuntos, ¿ok? Ponle pausa al video, anótalos tal cual, ¿ok? Intenta resolverlos. Si es posible, vuelve a ver la explicación, ¿ok? Igual yo te voy a dar la respuesta justo ahora, pero por favor, si haces trampa, solo te engañas a ti, porque la idea es aprender. La idea de aprender conjuntos es aprender a relacionar variables. Más adelante, este tema de conjuntos te va a servir de base para que veas funciones, y cuando veas funciones vas a relacionar variables. ¿Para qué vas a relacionar variables? Bueno, si tú estás trabajando por hora, ¿no? Tú puedes relacionar las horas trabajadas con el precio que cobras por hora. Puedes ver cómo se relacionan esas variables y esa relación va a manejar una tendencia, ¿sí? Si tú estás viendo el TikTok y tú pues haces una publicación, pues entonces está la cantidad de gente que te da link, que te da clic, y la cantidad de gente que te compra en el caso que hayas publicado algo para vender, ¿no? Y puedes ver esa relación. Entonces hay muchas variables que tú puedes relacionar, que de que sean de tu interés, o incluso en un trabajo, o incluso los economistas usan esto para medir la inflación. Muchas cosas, pero es importante que tengas esto de base para poder, cuando veas eso, pues sea mucho más fácil para ti. Ya dicho esto, espero que mientras lo decía tú copiaras todo. Te voy a mostrar las respuestas. 1, 2, 3, listo.